Yo era la mesera de la mesa 7. Una mesa de esquina, junto a la ventana que daba a la calle empedrada. Siempre la reservaban hombres de traje que hablaban de negocios, parejas que se evitaban con sonrisas o turistas que pedían fotos del vino antes de probarlo. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Él entró sin hacer ruido, sin guardaespaldas, sin prisa, alto, con una chaqueta gris, el cabello con un poco de plata en las sienes. Tenía el porte de alguien que había tenido demasiado y aprendió a callar. Se sentó en silencio y pidió, con una voz tranquila, casi humilde. Solo un filete, término medio, y agua, sin gas. No miró el menú. No revisó el teléfono, solo esperó. Yo asentí, tomé la orden, y antes de irme, noté que llevaba un reloj de acero, discreto, sin marca visible. En su muñeca, una cicatriz vieja. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, por un segundo, tuve la sensación de conocerlo de antes. La cocina estaba llena de humo y risas. El de la mesa 7 quiere filete, sin guarnición, grité, y Clara, la dueña, levantó una ceja. ¿Sin guarnición? Ripicio. Los hombres solo siempre piden papas. Este no. Este solo quiere comer y pensar. Cuando regresé con el plato, lo encontré mirando por la ventana. Afuera llovía apenas, una lluvia fina, de esas que lavan más que mojan. Puse el filete frente a él y dije con mi sonrisa profesional, aquí tiene, señor. Buen provecho. Él levantó la vista. Gracias. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, repitió, como si el nombre tuviera historia. Hace mucho que no me sirven con una sonrisa así. Yo respondí con educación, como siempre, pero algo en su voz me dejó inquieta. No era un halago común. Sonaba agradecido. Verdadero. Mientras él comía despacio, cortando trozos pequeños, yo seguía tendiendo otras mesas. Pero cada vez que lo miraba, lo veía detenerse entre bocado y bocado, como si masticara recuerdos. Cuando terminó, dejó el cuchillo y el tenedor perfectamente paralelos, uno sobre otro. ¿Le gustó? Prigant. Mucho. Y luego agregó, bajando la voz. No era el filete, era la calma. Entonces sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Lo dejó sobre la mesa. Para ti. No lo abras ahora. Mi corazón dio un salto. Señor, no puedo aceptar propinas en sobres. No es dinero. Es algo que tenía que decirte. Mi quid inmovel. Él se levantó, pagó la cuenta con efectivo, billetes perfectamente doblados, y se fue sin mirar atrás. La puerta del restaurante se cerró, la campanita tintineó, y el eco de su presencia quedó flotando en el aire. Clara se acercó enseguida. ¿Y eso? Preguntó señalando el sobre. No sé, dije. Voy a abrirlo. No ahora. Terminé mi turno en silencio. Cada mesa vacía parecía tener algo de él. Afuera, la lluvia seguía cayendo, más firme ahora, y el reflejo de las luces se mezclaba con los charcos. Caminé a casa con el sobre en el bolsillo del delantal. Podía sentir el papel rígido, pesado, como si dentro hubiera algo más que palabras. Al llegar, me senté en la mesa, frente al reloj de pared que marcaba las 23:47, y lo abrí. Dentro había una nota escrita con pluma azul. La letra era clara, elegante. Decía, asterisco, no sé si crees en los segundos encuentros, pero a veces la vida te devuelve un rostro cuando más lo necesitas. Hace 20 años, una niña de uniforme blanco y trenzas me devolvió una billetera que se me había caído en una panadería. En esa billetera había la única foto que tenía de mi madre. Esa niña eras tú. Asterisk. Asterisco, hoy soy un hombre viejo que aprendió tarde a dar las gracias. Este filete era un pretexto. Quería verte. Quería saber si todavía sonríes igual. Asterisk. La nota temblaba entre mis dedos. No por el papel, sino por el recuerdo. Tenía 8 años. Era cierto, aquel día había encontrado una billetera negra en el suelo. La devolví sin pensar, y el hombre que la perdió me sonrió con una tristeza que nunca olvidé. Asterisco, gracias, Lucía, terminaba la carta. Asterisco, eres la única persona que me hizo sentir que aún quedaba bondad en este mundo. El dinero nunca me dio eso. Que tu vida nunca pierda la sonrisa que me salvó. Asterisk. Debajo, una firma. Asterisco Gabriel R. Sanz. Y un teléfono. Lo miré largo rato. Un millonario, un desconocido. Un agradecimiento que había esperado 20 años para llegar. Apagué la luz, pero no dormí. No podía. El eco de sus palabras seguía ahí, más fuerte que la lluvia. No sabía que esa nota sería el comienzo de algo que me cambiaría para siempre. Al amanecer,
La ciudad olía a pan recién hecho y asfalto húmedo. Dormí poco, con la nota sobre la mesa como si fuera una lámpara encendida. Me vestí sin prisa, recogí el pelo y guardé el papel en el bolsillo interior de mi chaqueta. Lo toqué 2 veces, como quien comprueba un pulso. No estaba segura de llamarlo. Un número así no es un número, es una pregunta. En el primer descanso, cuando Clara fue a negociar con el proveedor de verduras y el cocinero tarareaba boleros viejos mientras afilaba cuchillos, marqué. El tono sonó 3 veces y luego una voz tranquila, más grave de lo que me esperaba. ¿Lucia? Sí, soy yo. Gracias por llamar. Hizo una pausa. No sabía si te parecía una locura. Lo es, dije, con una risa que no era risa. Pero hay locuras que llegan tarde, y aún así, llegan bien. ¿Podemos vernos? Sin prisa. Sin compromisos. Tengo turno hasta las 5. Te espero a las 6. Frente a la librería de la plaza. Respiro Hondo. No te preocupes, no habrá cámaras ni gente. No soy esa clase de hombre. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si fuera una brújula. El cocinero apareció con una sonrisa ladeada. ¿Todo bien? Alguien del pasado, dije. El pasado cobra caro y paga en recuerdos, respondió, y se volvió a sus cuchillos. Las horas corrieron lentas, como si el reloj tropezara en cada minuto. Serví cafés, filetes, ensaladas que nadie quería de verdad. La mesa 7 fue ocupada por una pareja que discutió con sonrisas, y me vi allí, hace años, devolviendo una billetera negra con manos de niña. El mundo a veces te enseña el mismo gesto con otra luz. A las 6 en punto, la plaza olía a lluvia vieja y hojas. La librería tenía la puerta entreabierta y un gato dormía en el escaparate, sobre libros de poesía. Gabriel estaba de pie junto al farol, sin chaqueta, con una bufanda azul. No parecía rico. Parecía cansado y contento a la vez, como quien ha encontrado por fin una calle conocida en una ciudad grande. Hola, dijo. Hola, repetí. Nos quedamos torpes un segundo. Caminamos? Propuso. No me gusta hablar quieto. Yo hablo mejor de pie, respondí, y sonreímos por fin. Caminamos hacia el río. El agua iba tranquila, con esa manera que tiene el agua de hacer callar a la gente sin mandar. Te busqué, dijo por fin, no enseguida. Años después. Cuando ya nadie me pedía que corriera. No me debías nada, me debía algo a mí, respondió. Decir gracias a tiempo. Nos sentamos en un banco. El aire era frío y olía a metal limpio. ¿Por qué un filete?, pregunté, con ironía suave. Porque es el platillo que los hombres piden cuando no saben pedir ayuda, dijo. No me reí. Tenía razón. ¿Y la nota? Mi mujer decía que si uno iba a decir la verdad, era mejor escribirla con pluma. La verdad no sale bien en lápiz. Guardó silencio. Luego, con cuidado, como si ordenara piezas importantes. Hay otra razón por la que te buscaba. Mi esposa, tragó. Se llamaba Elena. Murió hace 3 años. El mundo se volvió eficiente. Todo era cuentas, reuniones, decisiones. Yo trabajaba con fe ciega. Y un día, nada, lo siento, dije, sin adornos. Yo también. Me miró. Ella tenía un lema: si te falta la luz, enciende una pequeña. Tú hiciste eso en aquella panadería. Yo estaba roto. No por el dinero, por la foto. Me devolviste algo que no tenía precio. Quise ver si la mujer que fuiste seguía existiendo. A veces, dije, otras veces, la escondo. El servicio te vuelve inmune a la ternura, si lo dejas. Y si no lo dejas, contestó, te vuelve peligrosa. Porque haces que la gente quiera volver. Nos reímos, esta vez con alivio. Él miró la corriente. No vine a ofrecerte nada raro. No necesito nada de ti. Bueno, sí, que me dejes pagar la cuenta pendiente que tengo con la vida. Entrega facturas, dije, la vida no No, pero uno sabe dónde debe. Me miró fijo. Déjame ayudar, no como patrón, ni como jefe. Como compañero de mesa. ¿Ayudar a qué? Pregunt. A lo que ya haces sin darte cuenta. Señaló el aire, el olor, la gente que pasaba. Eres de las que sostienen el lugar aunque no haya música. Eso no se compra. Pero se puede cuidar. No supe qué decir. El viento cambió de dirección y un papel voló, se pegó a mi zapato. Lo recogí. Era un recibo viejo con tinta corrida. Lo doblé. No quiero dinero, dije. Perfecto, respondió, muy serio. Entonces hablemos de tiempo, de rituales, de sillas, de nombres. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, y no. Amo servir.
Odio el turno roto, las propinas fingidas, los lunes con cara de domingo. Entonces inventemos un martes que sea de verdad martes, dijo, y sonó a idea que ya estaba viva. ¿Un martes? Nada de fotos sin permiso, una noche por semana. Sin prisa. Una mesa para escuchar. Agua, café, pan, palabras. Sonrío. Elena decía que un buen lugar hace que la gente respire más hondo. Miré el río, miré mi mano sosteniendo el recibo como si fuera delicado. La ciudad se veía distinta cuando la idea de un martes la atravesaba. ¿Aquí? Pregunt. Donde tú quieras. Yo puedo poner lo que no se ve, el alquiler de un salón, un fondo para imprevistos, tazas que no se quiebran fácil, libretas que inviten a escribir. Tú pones lo que sí se ve, la manera. No me gusta que me usen, dije, sin anestesia. A mí tampoco. Su voz no se defendió. Si alguna vez sientes que te uso, me echas. Sin explicaciones. Guardamos silencio. El gato de la librería, a lo lejos, se acomodó sobre un tomo de Neruda. De acuerdo, dije, pero con reglas. Dime. Nadie come solo si no quiere. Todos pagan algo, aunque sea una palabra. Si alguien no habla, igual se queda. Y, tragué, y yo no voy a sonreír si no me nace. Trato hecho, respondió. Agrega una más. Reponer el alfiler cuando se dobla. Alfiler? La vida se sujeta con cosas pequeñas, dijo, encogiéndose de hombros. Mi esposa siempre llevaba uno. Caminamos de vuelta a la plaza. Antes de despedirnos, metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un llavero con una sola llave. Un rectángulo de metal grabado. Asterisco Sala El Faro. Un viejo salón en la calle del río, explicó. Nadie lo usa. Se moja por las noches y brilla de día. Pueblo. Si no te gusta, lo cierro. Si te gusta, haz lo que sabes. Tomé la llave. Pesaba como una promesa. No me debes nada, repetí. Ya lo sé, dijo, por eso puedo agradecer. Me miró con una suavidad que no dolía. Te llamo mañana. Humilamas. Pero no tardes en encender la pequeña luz. Uno se acostumbra a la oscuridad más rápido de lo que cree. Se fue sin ruido. Lo vi alejarse con paso tranquilo, como si caminara hacia una casa que no se cae. Yo me quedé en la plaza respirando hondo, hasta que el aire dejó de temblar. La sala El Faro olía a madera vieja y a recuerdo. Las ventanas daban al río, y el piso tenía heridas de fiestas y mudanzas. Abrí las ventanas, dejé entrar el viento, pasé un trapo por encima de una mesa con marcas de vasos circulares, y pensé, la gente también tiene estas marcas. Las cubrimos con manteles, pero siguen ahí. Fui al mercado de pulgas y compré 12 sillas que no se parecían entre sí. Una mesa larga que casi no cabía por la puerta. Un cesto de mimbre, una jarra de vidrio, un letrero de cartón que escribí con letra firme, martes de respirar. A la salida, una mujer mayor me detuvo. ¿Vas a abrir un club? Un lugar para sentarse, contesté. Entonces compra alfileres. Me dio uno, oxidado. Es lo único que no se vende caro. El primer martes, llegué media hora antes. Llené la jarra con agua y rodajas de limón. Coloqué pan en un plato de barro. Puse una libreta en cada silla. Nada de micrófonos. Nada de escenarios. Un círculo y, en el centro, una campanita de mesa, pequeña, con sonido dulce. No sabía si vendría alguien. Vinieron 3. Un estudiante con cara de haber dormido poco. Una mujer con uniforme de hospital y manos cansadas. Un señor con camisa a cuadros que olía a madera. Se sentaron con la torpeza del primer día de clase. No hay reglas, dije, solo 3. Nadie interrumpe. Nadie arregla a nadie. Si no quieres hablar, no hablas. El agua es de todos. ¿Y la campana? Preguntó el señor. Para celebrar lo que valga la pena. No se usa para callar. ¿Y qué vale la pena? Preguntó el estudiante. Respirar juntos, dijo la mujer, y yo supe que ella sería la primera en entender. El estudiante habló de una carta de rechazo y de otra que no respondía. La mujer dijo que había acompañado a un paciente hasta la puerta y había llorado en el baño. El señor no habló, escribió. Al final, empujó su libreta hacia el centro. Asterisco hoy no arreglé nada. Solo estuve. Asterisco toqué la campana una vez. Nadie aplaudió. Nadie se fue con prisa. Al salir, dejaron una moneda, una flor, un alfiler. Yo, un gracias. El segundo martes llegaron 7. El tercero, 11. Al cuarto, alguien pegó un papel en la puerta. Si te falta aire, aquí hay. Otra persona dejó un paquete de tazas con frases pintadas a mano.
Asterisco comparte la esquina buena, el silencio también cuenta, no hay prisa Cordela. Yo colgué cerca de la ventana y comencé a sujetar con pinzas los papeles que la gente dejaba. Alguien escribió, hoy no bebí, otro, llamé a mi hermana, aunque no sabía qué decir y uno que me dejó el pecho abierto, yo devolví una billetera y no sabía que estaba salvando a alguien. Cada martes, después de cerrar, limpiaba, recogía, devolvía las sillas al círculo. A veces sonreía sola. Otras veces lloraba en silencio, con la campana en la palma como un ancla. Gabriel apareció en el quinto martes. No anunció su llegada. Se sentó al fondo, como quien no quiere molestar al agua. Me miró con un pequeño saludo. Yo asentí. No habló. Al final, se acercó y dejó sobre la mesa una caja pequeña. No la abras ahora, dijo. Si adivino qué es, respondí. Te lo digo en voz baja. Si adivinas, no tienes que decir nada. Esa noche, cuando el eco de las voces se había convertido en silencio, abrí la caja. Dentro había campanitas. 6. Idénticas. Un papel, para cuando este martes tenga hijos. Me reí sola. Loré un poco. Entendí. Clara me preguntó si estaba en problemas. ¿Qué clase de problemas? Los buenos, dijo, los que te hacen dormir menos y vivir más. Estoy ensayando un martes, contesté. Ensáyalo bien, dijo, yo te cubro el miércoles. El martes 8, una joven dejó un sobre con sellos antiguos y un papel, para quien tenga que escribir y no se atreve. Era un puñado de estampillas de flores, iguales a las que a veces traía la cartera. El martes 10, el señor de camisa a cuadros trajo 2 mantas y escribió, para las personas a las que se les enfría la espalda. El martes 12, la enfermera, se llamaba Ana, lo supe ese día, leyó un párrafo que le había escrito a su yo del pasado. Asterisco no eres dura. Estás cansada. Descansa como acto de amor. Asterisco toqué la campana y por primera vez, alguien aplaudió en silencio, sacudiendo las manos en el aire. Se sintió bien. Se sintió justo. Una tarde, al abrir, encontré una bolsa de papel frente a la puerta. Dentro, guantes tejidos, gruesos, color avena. Un hilo amarraba una tarjeta. Ese era una puerta abierta. Los colgué con una pinza al lado de la ventana. En 2 días no quedaba ninguno. A cambio, aparecieron 2 bufandas, una gorra, y una nota. Yo también tuve frío alguna vez. El martes 15, alguien llegó con un niño que se escondía detrás de su abrigo. No hablo, dijo el niño sin moverse. Perfecto, respondí. Aquí también se escucha a los que no hablan. Se sentó en el suelo, al lado del círculo, y al final trazó con un lápiz un sol con ojos cerrados. Sujeté el papel con un alfiler al cordel. Era hermoso. No por el dibujo, por el permiso. Gabriel y yo hablábamos poco, siempre después, cuando la sala ya olía a madera húmeda y pan. Caminábamos hasta la esquina y él me contaba cosas pequeñas. Hoy alguien en la oficina dejó la puerta abierta y sentí que el mundo aprendía a respirar, dijo una noche. Hoy una mujer me dio un alfiler oxidado y entendí que las cosas que sujetan casi nunca brillan, respondí otra. Hoy no hice negocios, se encogió de hombros. Y, aún así, gané el día. Hoy no salvé a nadie. Dejé que el martes hiciera su trabajo. Lucía, dijo entonces, con una delicadeza que me obligó a respirar. Cuando yo no esté, lo que sea que hayas construido seguirá. No porque tenga mi nombre. Porque tiene tu manera. No digas cuando no esté. Le pedí, bajito. Todos nos vamos de los lugares aunque sigamos vivos, respondió. Es una manera de que los lugares aprendan a quedarse. Hubo una noche de tormenta en la que nadie llegó. Encendí las 6 campanitas nuevas una al lado de la otra, como soldados chiquitos. Me serví una taza de agua caliente y escribí en una libreta. Si hoy no vino nadie, igual fue martes. Dejé la puerta entreabierta por si el viento quería entrar. A la media hora, Ana asomó la cabeza, empapada, riendo. No sabía si valía la pena, dijo, y luego pensé, el agua también cuenta doble, contesté, y nos sentamos las 2 a escuchar la lluvia como si alguien nos leyera en voz baja. Con el tiempo, la sala se volvió un mapa. Papeles de ciudades que no conocíamos. Asterisco hice un martes en Valparaíso. Empezamos uno en Guadalajara, aquí, en Lima, compartimos pan y presencia, las pinzas no alcanzaban, pedí más. Alguien las trajo, con una nota diminuta, reponer la pinza cuando se dobla, me reí. Record a Gabriel. Guardé esa nota en el bolsillo, al lado de la primera que me escribió, la del filete y la niña de trenzas. Un martes de cielo limpio, Gabriel llegó tarde. Tenía la respiración corta,
como quien sube una cuesta con un saco de recuerdos. Se sentó, bebió agua, escuchó. Al final, cuando todos se habían ido, sacó de su abrigo una servilleta blanca, doblada. Hoy no pude escribir mucho, dijo, pero esto sí. Me dio la servilleta. Decía, no construyas monumentos. Construí mesas, ***. Ya lo hiciste, respondí. Me diste una sala. Te di una llave, dio. La mesa la armaste tú. Colgamos la servilleta con 2 pinzas en el centro del cordel. Se movió con el viento como un pañuelo en despedida, y sin embargo, se quedó. Eso hacen las cosas verdaderas. Esa noche, al cerrar, apoyé la frente en la madera de la puerta. El mundo tenía el tamaño exacto: 12 sillas, una jarra, pan, agua, una campanita. Y un hombre que aprendía a desaparecer sin irse. Respire. Apague. Dejé la campana en el centro, como quien deja encendida una estrella para que la casa recuerde el camino. Las semanas siguientes tuvieron el ritmo de un corazón que aprende a latir sin pedir permiso. El martes ya no era un día, era una manera de entrar a una sala. La gente dejaba el cansancio en la puerta como paraguas mojados y se sentaba sin armadura. Yo encendía la lámpara de mesa que daba un color miel al aire, y la campanita dormía en el centro, dispuesta a sonar solo cuando valiera la pena. Llegaban rostros nuevos que parecían recordar algo apenas al cruzar el umbral. Una profesora de primaria, con olor a tiza y paciencia, confesó que a veces le tenía miedo a los recreos porque no sabía cómo sostener tantas historias a la vez. Un muchacho con la cara llena de granos dijo en voz muy baja que había pasado un día entero sin mentirle a su padre. Una mujer de cabello blanco, que hilaba palabras despacio, contó que había lavado la taza de un vecino y la había dejado en su puerta con una nota: no está solo. Nadie la aplaudió. No hacía falta. La campana sonó apenas, como si el metal supiera sonreír. Gabriel venía cuando podía. No hablaba primero. Aprendió a escuchar hasta que el silencio de otro terminaba de acomodarse. A veces se sentaba a mi lado y yo sentía su respiración pausada, con esas pequeñas interrupciones de la edad que no hacen ruido pero cuentan la verdad. Le ponía agua, a veces té, y él tocaba la taza con 2 dedos, como quien le toma el pulso a una idea. Cuando iba a irse, dejaba en el borde de la mesa un alfiler, una estampilla, un papel con 3 palabras que funcionaban como herramienta. Una noche, cuando la sala estaba llena de voces y pies que se movían poco, llegó un hombre con ropa de oficina y corbata floja. Se quedó de pie en la puerta, indeciso. Pase, dije, ate la corbata por dentro si le molesta. Aquí no hay protocolo. No sé qué decir, respondió. Empiece por respirar, intervino Ana, la enfermera, sin levantar la mirada de su taza. Él se sentó, obediente, como si hubiera esperado esa orden toda la tarde. Tocó la libreta, pero no escribió. Me quedé sin trabajo, soltó por fin. Mentí todo el día diciéndole a mi esposa que estaba bien. Aquí puede decir que no, dije. No, repitió él, y el no le rompió la voz. Al terminar, dejó un billete doblado bajo el plato de pan. Se lo devolví. Todos pagan algo, le recordé, pero el dinero no es la única moneda. Pensó un segundo y arrancó la primera página de su libreta. Escribió: mañana le digo la verdad a mi esposa. Con miedo lo colgó con una pinza junto a la ventana. El papel se movió apenas con la corriente y quedó ahí, valiente y humilde a la vez. A veces, cuando el martes terminaba, nos quedábamos Gabriel y yo recogiendo los vasos y enderezando sillas como quien peina una cabeza querida. Quédate con esto, me dijo una vez, alzando un sobre. Si adivino qué es, contesté, me dejas ponerlo donde quiera. Prometido, sonrió. Abrí el sobre y encontré tarjetas en blanco, de buen papel. Para las cartas que alguien se debe a sí mismo, explicó. Muy poca gente se escribe. Necesitamos estampillas, Dage. Ya las traje, aparecieron como por truco en su mano. Y alfileres. Y un sello que dice entregado, por si alguien lo necesita sin correo. Al martes siguiente, puse una mesa pequeña al lado de la ventana con el rótulo: escríbete. La gente al principio la miraba como se mira una báscula en enero. Pero bastó que una mujer se sentara y empezara a escribir querida yo de 20 años, para que la tinta se volviera un puente. Se llenaron los sobres de verdades que no estaban listas para el mundo, pero sí para un bolsillo. Las estampillas de flores desaparecían de a una, como si la sala tuviera un jardín secreto que florecía en la oscuridad. De a poco, las reglas invisibles se hicieron costumbre, nadie corregía a nadie, el agua no se cobraba, el pan se cortaba recto para que nadie se sintiera pequeño, y las sillas no tenían dueño. Un niño pegó un dibujo de un sol con ojos cerrados y le escribí al lado:
en lápiz, el sol también descansa. Alguien puso una bufanda y otro un par de guantes con un cartelito, para. Esa palabra se convirtió en idioma. ¿Te preocupa que la sala te quede grande? Preguntó Gabriel una noche, al verme mirando el cordel de notas que ya no daba abasto. Me preocupa que me quede chica, respondí, que venga alguien con una historia que yo no sepa sostener. No tienes que sostenerla, dijo, solo que no se caiga. ¿Y si se cae? La recogemos entre todos, sonrió, y aprendemos a no usar las manos para empujar. La noticia del martes se había regado sin anuncios. Un barbero del barrio vino a mirar. Se quedó. Una bibliotecaria, la señora Reimán, empezó a traer libros que nadie pedía pero que siempre alguien necesitaba. Un músico dejó una guitarra y escribió, para cuando las palabras prefieran notas. Un día apareció una campana más grande en la puerta, dentro de una caja, con un papelito de Gabriel. Asterisco no es para el ruido. Es para la llegada asterisco. La colgué a un lado, no la usamos mucho, pero bastaba verla para sentirse recibido. La primera vez que alguien decidió celebrar algo grande fue simple. Leo, el chico que escribía tarjetas y ahora vivía lejos, volvió un martes con una mochila llena de viento y ojos brillantes. Se sentó y no dijo nada. Ana lo miró de reojo. Al final, sin ceremonia, dejó en el centro su carnet nuevo de estudiante con una nota. Me fui, pero traje un martes conmigo, toqué la campana una vez. No por su logro, sino por lo que prometía, llevarse la manera, no el lugar. Empezaron a llegar martas desde otras ciudades escritas en papeles de colores. Hicimos una rueda en Rosario, probamos pan con café en Quito, aquí, en Málaga, aprendemos a hablar suave. Cada papel traía una letra distinta y el mismo pulso. Yo colgaba todo sin jerarquía. El viento se encargaba de ordenarlo. La noche del filete volvió como un eco y nos alcanzó sin que la tratáramos de imitar. Fue un jueves, de esos que huelen a metal y a promesa. Sema, la cocinera del rincón de Clara que se había vuelto de casa en la sala, ofreció traer una plancha vieja para cocinar algo que se cortara con calma. Yo dudé. No quiero que parezca espectáculo, le dije. No va a parecer nada, respondió. Va a ser. Y si un cuchillo asusta, lo guardamos. Un poco de ceremonia no mata, añadió Ana. A veces la gente necesita una excusa para estar presente. El jueves siguiente, la sala olía a mantequilla, a ajo apenas, a un pasado que no dolía. Hicimos pocos platos, uno por mesa compartida. En el centro, pan, agua, un bol con sal gruesa y otro con azúcar, porque había que honrar la frase. ¿Por qué azúcar?, preguntó alguien. Porque a veces lo único que tienes para ofrecer es dulzura, respondí. No es poca cosa. Gabriel llegó antes de que sirviéramos. Lo vi detenerse en la puerta, llevarse la mano al pecho un segundo, después seguir. ¿Estamos listos?, preguntó con ese humor suyo que no interrumpe. Estamos aquí, dije. Eso basta. Cuando el primer bocado encontró la primera boca, el murmullo bajó como se baja la luz para ver mejor una película. La gente masticó despacio, no por elegancia, sino por respeto. Yo vigilé las manos de Gabriel, las vi sostener el tenedor con suavidad, y sus ojos, al levantar la vista, no buscaron aplausos, buscaron aire. No es la carne, murmuró, es la pausa llena, contesté. Y no engorda, se rió, y la sala permitió la risa con gusto. Al final, dejé una servilleta doblada junto a su plato. No quería repetir la historia como un truco. Quería amarrar el círculo sin atarlo. Él la abrió. Te ves como alguien que puede volver a sonreír sin permiso. No me miró, cerró los ojos un segundo, como quien da gracias. Esa noche dejó en la mesa un sobre. Al tocarlo, sentí que dentro no había dinero. Para cuando el martes necesite piernas, dijo. Lo abrí de madrugada, con el agua fría corriéndome por los dedos para no temblar. Dentro había tarjetas con direcciones, teléfonos y nombres sin títulos, asterisco mecánico, abre de noche si alguien se queda sin rueda. Panadera, presta horno para una reunión. Biblioteca, sala Kika, Silas, Wi-Fi. Estación de bomberos, está permitido llorar en el pasillo, asterisco y al final, una línea suya, que nadie se quede sin llegar por un tropiezo. Guardé ese pliego en la caja de madera donde estaban las notas que no eran del día, sino de la vida. Me dormí tarde, con la sensación de que la sala tenía piernas, brazos y pulmones. El cansancio de Gabriel comenzó a hacerse visible como lo hace el otoño, primero en las orillas, con hojas que no pesan, luego en el árbol entero. No dramático, no cruel, solo verdadero. Un martes lo vi apoyarse un segundo en el marco de la puerta,
y supe que había que mover la silla del círculo un poco más cerca de él, para que no tuviera que caminar tanto para llegar a la escucha. No lo dije. Lo hice. Él lo notó y me regaló esa sonrisa que no pide disculpas. Cuando yo no pueda venir, dijo una tarde, mirando la campana, no cambies nada. Cambien solos, respondí. Yo solo sostengo. Esa es la parte más difícil, sonrió, sostener sin controlar. Traía una costumbre nueva, dejar su abrigo en el respaldo de una silla que no era siempre la misma. En el bolsillo había papelitos con letras cortas. Si no puedes, siéntate, si no hablas, respira, si no llegas, escribe. La gente empezaba a encontrarlos y a sonreír sin ruido. Algunos los dejaban colgados con alfileres. Otros se los ponían en la cartera como antídoto. Un chico llegó temblando de nervios y dijo: no he sonreído de verdad en meses. Le ofrecí agua. Le mostré el azúcar. Nadie se rió. Al final del martes, dejó un papelito. Intenté. Se movió algo. Toqué la campana lo justo. No para él, para su algo. Aparecieron los pequeños milagros que nadie cuenta en voz alta porque no hacen portada, pero sostienen ciudades. Una señora de cabello rojo empezó a venir con una agujas de tejer y dejó bufandas para quien. Un tipo grande y callado reparó el picaporte sin preguntar. La bibliotecaria colocó un diccionario junto a la mesa de escribir y un cartelito. Si no encuentras la palabra, no pasa nada. Usa 2 pequeñas asterisco. Los martes se volvieron una coreografía que cualquiera podía aprender con ver 2 veces. Una noche, Gabriel se acercó con una caja de madera. No es regalo, aclaró. Es préstamo. Adentro había una campana más profunda, de sonido redondo, y un cuaderno de tapas gastadas. Elena escribía en esto lo que no cabía en servilletas, explicó. Si alguna vez sientes que el papel pequeño te queda corto, usa estas páginas. Pasé el dedo por la tapa y sentí algo como una corriente leve. ¿Quieres escribir tú hoy? Le pregunté. Negó con la cabeza. Hoy no, hoy me basta con estar. Leí su estar en los hombros, en la manera de acomodar las tazas sin que hicieran ruido, en la atención con que observaba a una adolescente que discutía con sus propias manos antes de decir: quiero estudiar música y me da vergüenza. La vergüenza es timbre, no candado, le dije, y ella sonrió como si esa llave ya estuviera en su bolsillo. Poco a poco, la ciudad empezó a mandar señales. En la panadería de la esquina pusieron un cartel: martes, pan más blanco para la sala. En el barbero, cortes sin conversación obligatoria, por si vienes cansado. En la farmacia, alguien pegó un papel que decía: sí, tenemos tiritas para palabras. Yo pasaba por esas puertas, tocaba los marcos con la punta de los dedos y sentía la extraña felicidad de quien ve como una idea deja de ser suya y camina sola, torpe y preciosa. Aquella tarde, antes de cerrar, Gabriel se detuvo frente al cordel de notas. Se quedó mucho rato mirando una que decía: hoy comí lento. No sabía que eso podía ser una victoria, dijo. Lo es cuando uno corre para no sentir, respondí. Yo corrí mucho. Se encogió de hombros. Le geste le dis, mi trageron, contesto, mirandome. No supe qué hacer con ese agradecimiento sin deudas. Le tomé la mano un momento, con la naturalidad con que se toma una taza tibia. Cuando te canses, siéntate, dije. Si no puedo, me siento igual, susurró. Ya aprendí. El último visitante de esa noche fue un hombre de 30 y tantos, con corbata en el bolsillo y ojos de último turno. Se sentó en la silla que Gabriel había dejado libre y puso las manos sobre las rodillas, como si se amarrara a sí mismo. ¿Qué hago si tengo ganas de irme a algún lugar donde nadie me conozca? Preguntó. Puedes venir aquí, dije. Es casi lo mismo, rió sin sonido. ¿Y si mañana sigo igual? Entonces vuelves, intervino Ana. Hay remedios que se toman diario. Él escribió. No me fui. Vine. Lo colgó con un alfiler que estaba a punto de doblarse. Lo reemplacé. Esas pequeñas operaciones sostienen el mundo. Cuando por fin apagué la lámpara y eché llave, la sala respiró como respiran los cuartos cuando alguien deja una ventana apenas abierta. Gabriel me acompañó hasta la esquina. Hay noches en que siento que todo esto cabe en una palabra, dijo. ¿Cuál? Mesa. O campana propuse. O tú, dijo, bajito, sin hacerme responsable de nada, solo nombrando. No respondí. No hacía falta. Caminamos en silencio, que a esas alturas era nuestro idioma más honesto. Al llegar a mi puerta, me entregó un sobre delgado. No ahora, pidió, cuando el aire esté quieto. Asentí. Lo abrí horas después, con la ciudad acostada y el río haciendo su ruido de animal dormido. Adentro había una sola línea:
en su letra seria: si alguna vez te preguntan qué hiciste con un filete, di, encendí una mesa. Mi rey. Lord. Guardé el papel en la caja de madera, entre la servilleta y las direcciones. Apoyé la frente en ella, como quien reza a algo que no es santo pero lo parece, y supe que el martes, ese martes que habíamos inventado entre todos, ya no dependía de mi fuerza ni de la suya. Tenía su propio pulso. La madrugada olía a pan y a lluvia vieja. Antes de dormir, escribí una última nota, la prendí con un alfiler al cordel, dejé la ventana entreabierta. Si no sabes qué hacer, sostén la esquina. El papel se movió despacio, como quien asiente. Afuera, un perro ladró una sola vez. Dentro, la campana, o el recuerdo de la campana, hizo un sonido bajito, casi un suspiro. Y eso bastó para cerrar el día. El aire cambió primero en las esquinas. No fue un anuncio brusco, fue una forma distinta de cruzar el umbral, un modo de acomodar la silla antes de sentarse, la manera de mirar el agua en la jarra como si guardara algo más que sed. La sala El Faro había aprendido a sostener sin apretar. Y yo, sin proponerlo, empecé a dirigir esa orquesta de respiraciones, pasos y silencios que pedían lugar. Gabriel llegó más tarde esa semana. Caminaba como quien baja de una montaña larga, sin prisa, sin alardes, con respeto. Se sentó cerca de la ventana, donde la luz empareja a la gente. Te pregunt. Sí, y una servilleta, bromeó, y ambos sonreímos, porque esa palabra ya nos contenía. Ana, la enfermera, entró con la cara del turno largo y el corazón abierto. Dejó sobre la mesa una bolsita con tés de hierbas, cada uno con una etiqueta escrita a mano, para los nervios, para dormir, para pedir perdón. No son recetas, dijo, son excusas. A veces el agua caliente es el único ritual que nos queda. El agua caliente es democracia, respondió Gabriel. A todos les sirve igual. Empezaron a llegar de a poco, la profesora con olor a tiza, el señor de camisa a cuadros que olía a madera, un joven con una gorra que decía gracias como si ya se hubiera respondido a sí mismo. Nadie preguntó si había temas. La sala ya sabía. El tema era el martes. Una mujer nueva, con un pañuelo rojo al cuello, se quedó parada mirando el cordel de notas. Tenía ojos de tormenta reciente. Aquí no se aplaude, ¿verdad? Pregunto. Solo cuando el cuerpo no aguanta, respondí, pero el sonido no es obligatorio. Entonces, tomó aire. Entonces voy a decir algo sin reclamar premio. Mi madre murió hace 2 meses. Me estoy portando fuerte por contrato, no por convicción. Ana le sirvió agua. El señor de camisa le acercó pan. Nadie ofreció consejos. La mujer se sentó y dejó una nota. Asterisco, hoy no fui valiente. Igual vine, asterisco, toqué la campana una sola vez. El sonido fue redondo, humilde, suficiente. Gabriel observaba desde su silla, con esa atención de quien estudia un mapa para saber dónde descansar. Su respiración tenía pequeños altibajos. Le puse el té más cerca. ¿Recuerdas a Elena hablando de los martes? Pregunté, sin empujar. Elena decía que el martes es un viernes sin miedo, respondió, y se rió bajito, que uno puede empezar la semana cuando quiera. La ciudad empezó a hablar nuestro idioma con acento propio. En la panadería pegaban un papelito, pan para compartir, pide 2 platos. En la biblioteca, la señora Reimán colocó una mesa con libros subrayados y un letrero. La subrayada es una forma de compañía. Un día apareció en la sala un cartel nuevo, hecho con madera clara y letras pequeñas, normas de lo sencillo. No lo había escrito nadie en particular, era una suma. 1. Si no sabes qué decir, ofrece agua. 2. Si alguien habla, no arregle su casa, alcanza la puerta. 3. Paga con tiempo, palabra o pan. 4. Reponer el alfiler cuando se dobla. 5. Lento cuenta. El jueves, Sema llegó con su plancha y la alegría controlada de quien trae una ceremonia sin maquillaje. Si a alguien le molesta el cuchillo, cortamos nosotras atrás, dijo, ya con el delantal puesto. El cuchillo es herramienta, no sentencia, agregó Ana. Pasamos el paño a la mesa larga. El olor a mantequilla redondeó la sala. Un chico joven preguntó, ¿por qué celebran con comida algo que parece tan triste a veces? Porque el hambre no siempre es de pan, contesté, a veces es de compañía. Y la compañía con pan se perdona más. Gabriel se movió poco. Le temblaba una mano apenas, la derecha, esa que tantas veces había sostenido nuestros sobres, nuestras campanitas, nuestra confianza. Escondí el temblor detrás de una costumbre, puse el plato más cerca, la taza más tibia, la servilleta abierta. Él lo notó y me regaló ese guiño suyo sin espectadores. Al terminar el plato compartido,
Dejó sobre la mesa un papelito con su letra sobria. Si no puede ser fuerte, sé claro. La mujer del pañuelo rojo lo leyó y se lo llevó al bolsillo con un gesto que parecía abrazo. La primera vez que faltó un martes, el aire hizo un pequeño hueco. No grande, pero exacto. La puerta se abrió y cerró, y su silla quedó esperando. Nadie la ocupó. Eso también era regla. El vacío tiene lugar. Ana llegó tarde, con los ojos enrojecidos. Está en casa, dijo. Cansado. No triste, cansado de verdad. El cansancio también es una razón, respondí. Me pidió que trajera esto, añadió, sacando de su bolso una pequeña libreta. Dijo, si la mesa se queda sin cuchillos, usa esto. Era el manual del martes de Gabriel. Frases cortas y prácticas como llaves. Asterisco: no toques el hombro de alguien sin pedir permiso. Si lloran, no pases servilletas hasta que lo pidan. Agua siempre antes que café. La campana no interrumpe. No publiques el dolor de otro aunque te parezca bello. Lo puse en la mesa de escribir, con un letrero, herramientas. La sala exhaló, como si alguien hubiera colgado un salvavidas en la pared. La semana siguiente, la luz se cortó. Llegó un viento raro desde el río y nos dejó a oscuras en pleno círculo. Nadie entró en pánico. Sema trajo velas sin decir nada. Yo dejé las campanas en el centro. La oscuridad nos obligó a escuchar el tono de las voces, no solo las palabras. Tengo miedo, dijo alguien, y ese alguien podría haber sido cualquiera. Yo también, respondió otra voz. La oscuridad no es solo ausencia, dijo la señora Reimann. A veces es silencio de fondo. Gabriel no estaba, pero en ese apagón todos pronunciamos sus reglas sin nombrarlas. Anansi. Leamos en voz alta una sola frase cada uno. No su vida entera. Un pedazo que se pueda sostener a oscuras. Y así fue. Asterisco: llamé, volví, hoy no bebí, no huí, no arreglé, respiré, dije la verdad con miedo. El sonido de las palabras a oscuras fue más hondo que cualquier aplauso. Cuando volvió la electricidad, nadie se apuró a encender la lámpara grande. Dejamos que los ojos agradecieran. Gabriel vino el jueves, sin avisar, y se quedó en la puerta. Miró la lámpara que seguía apagada. Se ve mejor así, murmuró. Aprendimos a ver con lo que hay, dije. Eso es, respondió, con esa alegría íntima. Eso es toda una escuela. Se sentó un rato. Al irse, me dejó una cajita pequeña. Dentro, un sello de goma y tinta azul. El sello decía, entregado. Esa noche abrimos ventanas, encendimos 2 velas, y dejamos la silla cerca de la puerta, vacía, no por ausencia sino por lugar. Leo, que había regresado por unos días, colocó su tarjeta en el centro. Estoy aquí. Sema repartió pan con una dulzura que no pedía cobro. La bibliotecaria leyó en voz muy baja. Si te falta la luz, enciende una pequeña. Elena, dije. Elena, repitieron algunos, como si brindaran. A la mitad del encuentro, una mujer con abrigo claro se puso de pie. Yo no lo conocí, confesó. Vine por mi hermana. Ella no pudo. Pero, tocó el pecho. Entiendo. Entiendo la mesa. Dejó un papelito con un dibujo de taza y la palabra gracias. La campana sonó una vez. Aprendimos a no temerle al temblor que deja un agradecimiento sin dueño. Ese jueves no hubo plancha. No hacía falta cortar nada. Ofrecemos sopa. Lenta, honesta. El vapor parecía escribir una frase invisible sobre nuestras cabezas. Me descubrí nombrando en silencio los trucos que me dejó Gabriel. No tocar el hombro sin pedir permiso. Repetir la frase del otro cuando se atasca, no encender luces fuertes después de una verdad, tener miel a mano. El tercer martes sin él, llegó Ana con una envoltura de papel madera. Tenía el gesto de quien trae una noticia que se acomoda en la cocina, no en los titulares. Puso el paquete sobre la mesa central, quitó el cordel, dejó al descubierto un cuaderno de tapas marrón. Lo reconocí, el cuaderno de Elena. Al abrirlo, entre poemas mínimos y recetas en clave había una página nueva, con letra de Gabriel. Le ofrecimos ya. Se sentaron. Escucharon. Al final dejaron el equipo en el suelo y escribieron, asterisco: hoy no filmamos. Igual nos llevamos algo. Asterisco: le sellé el sobre con el entregado. Sonrieron como niños. Esa misma semana, un hombre de traje fino cruzó la puerta con gesto de prisa. Traía un reloj caro que parecía cargarlo a él. Vengo 10 minutos, anunció. Solo para ver de qué se trata. El martes no tiene modo muestra, dijo la señora Reimann con dulzura. Siéntese 15, y después decide si vuelve. El hombre se sentó. No habló, se fue sin ruido. 2 días después, llegó temprano, sin reloj.
Dejó en la mesa un sobrecito con un alfiler nuevo. Asterisco para reponer. Gabriel respondía con economía. Cada cosa que dejaba tenía una función. Un posavasos de corcho con una frase: pon aquí lo que pesa, una cajita con bolsitas de azúcar y un rótulo: si no tienes palabras, ofrece esto, un sobre con direcciones: cafetería de barrio tal, buena luz para leer. Asterisco panadería de calle tal, dona pan de ayer. Asterisco centro cultural tal, presta sala. Todo se unía, como si la ciudad tuviera ya su propia coreografía de bondad. Un martes nublado, llegó a la sala una pareja joven que discutía sin levantar la voz, como si no quisieran despertar a su hijo de meses dormido en el cochecito. No sabemos si seguir, dijo ella. No sabemos cómo seguir, corrigió él. Los sentamos con pan y agua. Nadie les dijo qué decidir. La profesora les dio una libreta con un gesto de hermana. Escribieron por turno sin leerse. Al final, dejaron 2 papeles: no te voy a arreglar, voy a abrir la puerta para que entres cuando quieras. Los pegué juntos con el mismo alfiler. ¿Y si se cae?, preguntó él. Lo recogemos, dije. Los papeles también saben levantarse. Gabriel empezó a llegar con la tarde ya hecha. A veces solo tocaba el marco de la puerta con la palma, como si le tomara el pulso a la sala, y se iba. Otras veces se sentaba, escuchaba un solo testimonio y me hacía un gesto de ¿me alcanza? ¿Te vas?, pregunté un día. Me quedo conmigo, dijo. Es nuevo. Me canso y me quedo conmigo. Antes me iba a cualquier parte. Quedarse también cuenta, contesté. Elena decía lo mismo, sonrió. Asterisco quedarse es un verbo que también salva. Empecé a escribir más en el cuaderno gastado de tapas marrón. No cuentos perfectos. Listas, como las de Gabriel, cosas que sostienen un martes cuando te tiemblan los dedos. Asterisco 1, poner la jarra antes de la historia. 2, mirar la frente, no los ojos, cuando alguien se quiebra. 3, ofrecer sillón a las mochilas pesadas. 4, reponer el alfiler. 5, recordar que el pan no pregunta. La gente hojeaba ese cuaderno como quien consulta una receta o por gramajes exactos, sino para recordar la temperatura. Faz. Una noche de viento frío, un chico que venía desde hacía poco pidió leer en voz alta. No es buena, advirtió. Es lo que pude. Leyó un poema torpe y honesto. Asterisco me quedé cuando dolía. Me senté cuando quería correr. Miré la mesa. Había pan. No era mío. Comí igual. Asterisco. La sala no aplaudió. Yo toqué la campana, 2 veces, como si fuera una respiración. Gabriel dejó entonces una carta debajo de la campana. Asterisco para abrir cuando la ciudad necesite recordar por qué. No la abrimos. No todavía. La pusimos en la caja de madera, junto a aquel primer sello de entregado, junto a la servilleta que hablaba de mesas y no de monumentos. El jueves siguiente, el ritual del plato compartido se sostuvo con menos manos. Sema tuvo que irse a mitad de la noche a cuidar a su madre y 2 vecinos ocuparon su lugar sin reclamar habilidad. El filete, o lo que fuera ese día, salió desparejo. Nadie protestó. La imperfección también alimenta, dijo Ana, masticando despacio. Lo perfecto es sospechoso, acotó la bibliotecaria. Me encontré a mí misma sonriendo sin sobreactuar. Estábamos haciendo algo que no nos volvía extraordinarios, nos volvía humanos. A Gabriel se le acortaron los pasos. No de ánimo, de cuerpo. Una tarde se paró frente al cordel y se quedó mirando la primera nota que colgamos. Asterisco, hoy no arreglé nada. Solo estuve. Asterisco. Es mi favorita, dijo, porque dice que el martes no es una empresa. Es una casa con la puerta abierta. Y tú, pensé sin decir, eres ese ruido suave de las casas cuando se asientan. Antes de salir, me dio una caja de cartón con el rótulo por si acaso. Adentro había cosas sin glamour, alfileres, pilas, vendas elásticas, tiritas, una linterna pequeña, un paquete de pañuelos, un frasco de miel, 2 cucharitas, un paquete de galletas saladas, una vela, fósforos, una libreta, un bolígrafo. Y un papelito con su letra: si el mundo se rompe un poco, aquí hay forma de empezar. Lloré ese día. No en la sala, en mi cocina, de pie. Con la caja abierta como una oración. El martes empezó a repetirse en otros barrios. No porque yo lo empujara. Porque la gente lo contó de boca. Llegaron noticias con acentos, hicimos rueda en Cartagena, probamos pan en Cali, armamos mesa en Puebla, lo intentamos en Montevideo. Algunas cartas traían fotos de manos, no de caras. Otras traían recetas: sopa para oídos cansados, té de cáscaras de naranja para sala sin sol.
La caja de madera recibió esos papeles como se recibe a los primos que llegan con historias nuevas. Una noche, un muchacho nervioso dijo, «Tengo un secreto que me quema, ¿puedes escribirlo?» Pregunt. «No, entonces dinos otra cosa que sea cierta». Pensó mucho. «Estoy aquí», dijo por fin. «Suficiente», respondió Gabriel, que esa noche había podido quedarse. A veces la verdad más grande es esa. A la semana siguiente, Gabriel no llegó, ni el jueves. Ana pasó con noticias cuidadosas. «Está tranquilo. No quiere ser centro. Quiere ser borde. El borde es donde empieza el mundo», dijo la bibliotecaria. «Y donde uno aprende a no caerse», añadí. Esa noche se acercó a mí un hombre que había venido 2 veces. Traía una caja forrada con papel de diario. «Para la sala», dijo, avergonzado. Adentro había una campana pequeña hecha por él, de cerámica tosca, con un dibujo de pan y un vaso. Al sonar, no era perfecta, era honesta. «¿Cómo se llama?» Pregunt. «No sé», se encogió de hombros. «Yo no pongo nombres». «Se llama Llegada», dije, y la colgué cerca de la puerta. La siguiente tarde de martes, recibimos una carta en sobre grande. No tenía remitente. Olía a tinta reciente. La abrimos entre todos, como si fuera pan. Adentro, una olla con un solo párrafo. Asterisco: si alguna vez olvidan por qué se sientan, recuerden esto, uno no viene a decir lo admirable, viene a poner en la mesa lo soportable. Lo admirable se publica, lo soportable se comparte. Y el pan alcanza para ambos, asterisco. Firmaba. Asterisco e asterisco. Nadie lloró. Nadie aplaudió. Solo apoyé la hoja sobre la madera y puse la mano encima, como quien bendice sin rezar. Ese año, la sala cumplía su primer aniversario. No hicimos fiesta, hicimos horario extendido. La gente podía entrar cuando quisiera, dejar una nota, una taza, una frase. Apareció una mujer que jamás había venido. Caminó directo al cordel, leyó, eligió un alfiler, colgó un papel diminuto. «Por si acaso, aquí estoy». «La mejor frase», dijo Ana. «La que más se necesita», respondió la bibliotecaria ordenando las pinzas. «La que más me cuesta», añadí, en voz baja. Cerramos tarde. La ciudad olía a pan y a la primera lluvia de otoño. Gabriel no vino. Dejé una silla vacía, por costumbre y por respeto. Al apagar la lámpara, el vidrio de la puerta reflejó el interior como un sueño. Me quedé así, viendo a través de lo que veía, hasta que entendí que la sala, nuestro martes, ya no pertenecía a la fuerza de nadie. Vivía de la suma de manos, de los alfileres repuestos, del pan cortado recto, del agua ofrecida antes que el café, del silencio que no asusta y de la campana que no avergüenza. Cuando iba a salir, vi un sobre pequeño bajo la puerta. Lo recogí. Asterisco: para cuando el martes dude, lo abrí con el corazón corriendo y las manos quietas. Adentro, una servilleta con la misma letra que había aparecido aquella primera noche del filete. Asterisco: no cierres por perfección. Abre por necesidad. Si llegan 2, es suficiente. Si llega 1, también. Si no llega nadie, igual es martes. Asterisco. Guardé la servilleta en la caja de madera. Apoyé la frente en la tapa. Respire. Entendido, dije al cuarto vacío que ya no estaba vacío. En la calle, el río hizo su ruido de siempre. Adentro, la campana, la de cerámica tosca, dejó escapar un sonido pequeño, como el de una taza que se apoya en el platito justo. Y supe que estábamos listos para lo que viniera: más sillas, menos fuerza, nuevas manos, menos prisa. La misma mesa. El mismo pan. La misma verdad sencilla que nos estaba salvando: sostener la esquina, reponer el alfiler, ofrecer agua, y dejar que el resto, como la luz al amanecer, llegara despacio. El último tramo del verano trajo un cansancio distinto, como si el calor se hubiera vuelto más pesado y los pasos necesitaran permiso. Lo notamos primero en cómo Gabriel miraba la puerta antes de entrar, como si midiera la distancia entre su respiración y la sala. Yo adelanté la silla un poco más, y nadie preguntó por qué. Las costumbres nuevas nacen sin ruido. El martes comenzó lento. La bibliotecaria trajo libros con papeles de seda entre las páginas, para que el aire oliera a tinta. Ana llevó limones y dejó un tazón con azúcar al lado, porque a veces el té necesita compañía. Sema dejó pan envuelto en un paño, todavía tibio, y dijo: «Si hoy el cuchillo molesta, cortamos con la mano». Assentí. Había días en que la ceremonia debía hacerse más cerca del pecho. Gabriel llegó cuando el círculo estaba casi completo. Se detuvo bajo el marco y apoyó la palma en la madera, un segundo apenas. Después sonrió,
de esa manera que abre la ventana sin que nadie la toque. Tarde, pero a tiempo, dijo. El martes te guarda lugar, respondí. Se sentó, probó el té, miró los papeles colgados como si siguiera una ruta antigua y nueva a la vez. Un hombre con camisa a cuadros levantó la libreta. Aprendí a pedir perdón sin discurso, leyó. Solo dije lo siento y me callé. La campana habló despacio, redonda. Gabriel no aplaudió con las manos, aplaudió con la cara. Esa expresión de esto es, que vale más que cualquier homenaje. Una muchacha de pelo recogido dijo que había cantado para sí misma por primera vez en años. Un niño mostró un dibujo de una mesa con panes de distintos tamaños y escribió abajo, no se pelean. La puerta respiró. El río, al fondo, llevaba su rumor de animal manso. Al final del círculo, Gabriel se quedó sentado mientras todos doblaban sillas. Me acerqué con una servilleta limpia. Él la tomó como se toma un regalo que no hace falta abrir en voz alta. ¿Cómo estás?, pregunté, sin disfraz. En casa, dijo. ¿Y el cuerpo? Haciendo su trabajo, sonrió, recordándome que la prisa fue una enfermedad. Se levantó con calma, dejó sobre la mesa una cajita plana. Para cuando falte algo que no se compra, dijo. La abrí esa noche, adentro, alfileres, sí, pero también una lista corta con su letra. Asterisco cosas que sostienen sin verse. 1. Alguien que llega primero a encender la luz. 2. Alguien que apaga al final sin resentirse. 3. Alguien que pone agua antes que opinión. 4. Alguien que acepta pan aunque no tenga hambre. Asterisco la guardé en la caja de madera, esa que ya era nuestra iglesia laica. La semana siguiente, no vino. Ni la otra. La sala no se vació, se ensanchó hacia el borde. La gente ocupó espacios con cuidado, como si temiera pisar una sombra querida. Ana entró más tarde, con los ojos cansados y la voz en su tono de verdad. Está en casa, dijo, la respiración corta, los días largos. ¿Quiere que vayamos? Pregant. Quiere que el martes no se detenga, respondió. Dice que para eso lo inventamos. Nadie lloró. No todavía. Leímos esperar 2 veces. Un joven que nunca había tomado la palabra dijo. Yo puedo sostener la puerta. La sostuvo toda la noche, y el aire entró con cuidado. A los pocos días, me llamó Ana a las 8 de la mañana. Su voz era un hilo firme. Se fue en paz, dijo, sin ruido. Me apoyé en la pared, vi las tazas alineadas como soldados pequeños y pensé en la primera nota, la del filete, la de la niña con trenzas. No tuve grandes palabras. Puse a calentar agua. Lavé dos vasos que no necesitaban lavarse. Abrí la sala. Encendí la lámpara de miel. La ciudad llegó de a poco, sin anuncio. Hombres que no hablan abrazaron con los ojos. Mujeres que siempre traen mantas trajeron una más. Un vecino dejó una caja de pañuelos con una nota, no obligatorios. Leo puso la campana en el piso, a la altura de las manos, y escribió, por si alguien necesita tocar sin levantar la voz. Sema colocó pan y dijo, hoy no cortamos. Cada quien toma su pedazo. La bibliotecaria puso un letrero mínimo en el cordel, silencio compartido. Nos sentamos. Nadie condujo. El martes ya sabía caminar solo. Alguien leyó en voz clara, si alguna vez olvidan por qué se sientan, recuerden esto, uno no viene a decir lo admirable, viene a poner en la mesa lo soportable. La palabra soportable se quedó flotando, como una mesa más. A media tarde, coloqué la foto de Gabriel, esa en la que sonreía con una mano a medio levantar, debajo del vidrio de la mesa lateral, junto al sello entregado. No hicimos homenaje, hicimos horario. Dejé la puerta abierta. El río sonaba como siempre. El mundo no se rompió, cambió de lugar. Al caer la noche, gente de otros barrios llegó con sobres, pan, flores de papel, listas de teléfonos, recetas. Un niño pegó en el vidrio su dibujo de la mesa. Esta vez, con una silla vacía dibujada con lápiz más oscuro. Ese lugar es para él, me dijo, pero si alguien tiene frío, se puede sentar. La ciudad entera pareció aprender un verbo, sostener. No el monumento, la mesa. El primer martes después de su partida, encendí la lámpara y agarré el cuaderno de Elena. Vamos a leer, anuncié, en plural. Leímos despacio. Si no hay pan, hay agua. Si no hay palabra, hay presencia. Si la voz tiembla, la mesa sostiene. Ana cerró los ojos, como quien recibe un medicamento en la dosis exacta. La bibliotecaria abrazó el libro con las manos, no con el pecho, para no dañarlo. Leo puso una tarjeta en el centro. Estoy aquí, incluso cuando me voy. A la mitad, la puerta se abrió. Un hombre mayor, traje gris,
mirada limpia, cruzó como quien regresa a un lugar al que no pertenece pero que lo perdona. Se sentó en el borde del círculo. Esperó. Al final, se acercó a mí. ¿Este era el lugar de él? Pregunto. Todos eran su lugar, dije, y ninguno. Quisiera. Traigo. Quisiera comer lento. Lo miré a los ojos. Supe. Hoy no hay plancha, respondí, pero hay sopa. Y pan. Y azúcar. Se sentó. Comió como quien aprende a escribir con la mano izquierda. Cuando acabó, dejó una servilleta doblada. Llegué tarde, pero llegué. La colgué con un alfiler nuevo. Ese mismo día, una mujer joven que nunca había hablado pidió la campana. La tomó como se toma una verdad frágil y la hizo sonar una vez. No sé cómo se hace el duelo, dijo. Solo sé cocinar. Tráelo los jueves, propuso Sema. Lento. Con mantequilla, con azúcar cerca, añadí. Con agua primero, dijo Ana. Todos reímos, con ese humor que sostiene. Pasaron semanas que parecieron meses. El martes se multiplicó. Hubo uno chiquito en el taller del mecánico, uno de canciones en la plaza, uno silencioso en la capilla de un hospital, con termos y mantas. Las cartas llegaban desde ciudades con nombres que sonaban a mar, a sierra, a viento. Hicimos una mesa en Oaxaca, probamos pan en Managua, aquí, en Mendoza, el agua sabe igual. El sello entregado se gastó, compramos tinta nueva. Seguí corrigiendo la inclinación de las sillas como quien evita malentendidos. Una tarde, encontré bajo la puerta un sobre con la letra conocida, sobria, firme. No era posible. Era posible. Asterisco para abrir cuando vuelvas a dudar. No dudé en abrirlo. Decía, asterisco Lucía, si llegaste hasta aquí, ya sabes qué hacer, sostener la esquina. No la mesa entera. La esquina. Y recordar que el martes no me pertenece. Tampoco a ti, pertenece a quien se sienta. Si un día te preguntan dónde estoy, di, en cada servilleta que se abre sin vergüenza. En cada agua que se ofrece antes del café. En cada pan que se parte parejo. G. Asterisk. Lo leí en voz alta. La sala hizo ese murmullo de alegría triste que ya sabíamos traducir. Puse la carta en la caja de madera. Sea suavemente. Toqué la campana una vez, sin explicación. Esa noche, al cerrar, el vidrio de la puerta me devolvió a una figura sentada, una sombra amable con la mano apoyada en la mesa. No era fantasma, era costumbre. Sonreí sola. Te feo dea. Y la lámpara, te juro, suspendió su parpadeo como si entendiera. El tiempo se estiró hasta el otoño. La ciudad cambió de luz. Un día, Clara, la dueña del rincón, me llamó al celular. Hay alguien en la mesa 7, dijo. Pidió filete, solo filete, y agua. Me quedé en silencio con el teléfono en la mano, como quien aferra una cuerda y decide si la ala. Voy, dije. Entré al restaurante y me golpeó aquel olor que inaugura historias. Mantequilla, hierro caliente, lluvia pequeña afuera. La mesa 7 estaba junto a la ventana. Un hombre, mediana edad, nervios discretos, mirada perdida y el tenedor tomado con demasiada fuerza. Mia suck. Buenas noches, saludé. ¿Algo más? No, respondió. Es suficiente. Respire. Dejé el agua. Deye pan. Dejé, sin ceremonia, una servilleta doblada. No debajo del plato, al lado. ¿Qué es? Preguntó, sin agresividad. Una costumbre. Por si las palabras se dejan esperar. La abrió. Había escrito, asterisco si no puede ser fuerte, sé claro. Si no puede ser claro, quédate. Si no puedes quedarte, avisa, asterisco. El hombre apoyó el codo en la mesa. No lloró. Hizo algo más raro. Aflojó la mandíbula. Gracias, dijo. No sabía que la claridad también se come. Aquí sí, contesté, lento, sin prisa. Comio despacio. Cuando terminó, dejó la servilleta doblada con otra frase, su letra torpe, hoy me quedé. La recogí y la guardé en el bolsillo. Al salir, la campanita del rincón sonó con ese timbre antiguo que no pide disculpas. Caminé de regreso a la sala El Faro con la sensación de haber cerrado un círculo sin apretarlo. El aniversario siguiente llegó sin moño, como todo lo que vale la pena. No convocamos. Abrimos. Puse 3 jarras de agua, pan, miel, la campana, el cuaderno de Elena, el sello entregado, la foto de Gabriel mirando una puerta que no exige. En el cordel central colgué, con alfiler nuevo, una servilleta limpia con un título que él nos había corregido sin saber, no monumento, mesa. La gente fue llegando.
Un señor que ya no temblaba dejó una estampilla. Una niña pegó su primer dibujo sin pedir permiso. Un muchacho leyó su carta a su yo de 15 años y se la llevó en el bolsillo, sellada. Ana sirvió té, Sema cortó pan, la bibliotecaria escribió con lápiz, la subrayada es una forma de abrazo. A media tarde, apareció una mujer mayor, de paso firme. Me miró como quien mira el azulejo que faltaba en una pared larga. ¿Tú eres Lucía? Preguntó. Sí, yo fui dueña de una panadería hace 20 años. Una niña con trenzas devolvió una billetera. Nunca olvidé su cara. Sonreí. Yo era la niña. La mujer me sostuvo el rostro en el aire, sin tocarlo. El mundo da muchas vueltas para traer las cosas a su mesa, dijo. Y a veces llega justo a tiempo, respondí. Nos sentamos. Ella escribió. Hoy cerré una puerta sin miedo. Le sellé el sobre. Entregado. Al anochecer, dejé la puerta de la sala entreabierta. El río dijo su frase de diario. La ciudad cargó los hombros con un aire amable. La silla junto a la puerta permaneció vacía con la dignidad de lo que ya no necesita explicación. Toqué la campana una vez. No por despedida, por llegada. La última acción del día fue mía, sí, pero no solo. Serví 2 vasos de agua, los puse uno frente al otro, al centro de la mesa, y respiré hondo. Si algún día me preguntan, susurré, ¿qué hicimos con un filete? Voy a decir, encendimos una mesa. La lámpara de miel osciló sin apagarse. Afuera, alguien rió. Adentro, nadie apuró el silencio. Epilogeo. No guardamos estatuas. Guardamos servilletas con frases, alfileres rectos, pan cortado parejo, sellos que dicen entregado, y una caja de madera que sabe sostener papeles en los que el mundo aprendió a respirar sin gritar. El martes no tiene dueño, tiene guardianes. Hoy somos nosotros, mañana serán otros. Cuando alguien entra y pregunta qué es este lugar, no cuento la biografía de Gabriel ni la mía. Señalo agua, pan, campana, cuaderno, cordel. Si insisten, digo, aquí se aprende a estar. A veces eso salva más que los milagros. Si preguntan por el millonario, les ofrezco una servilleta. Si preguntan por la mesera, les paso azúcar. Si preguntan por la nota, les pido que escriban la suya. Y cuando la sala duda, abrimos la carta que dice para cuando el martes dude, y repetimos en coro, como una oración que no exige fe. No cerramos por perfección. Abrimos por necesidad. Si llegan 2, es suficiente. Si llega 1, también. Si no llega nadie, igual es martes. Así seguimos. Con la luz encendida en pequeño. Con el río diciendo lo suyo. Con la silla vacía que siempre será invitación, nunca museo. Con un filete que se volvió pausa. Con una nota que enseñó a una ciudad a hablar bajito. Y con la certeza sencilla, testaruda, de que sostener la esquina, esa mínima esquina que cabe en 2 manos, basta para que la mesa no se caiga. Porque lo admirable se publica, sí. Pero lo soportable se comparte. Y en esa mesa, amigos, cabe el mundo. Got it, boss. Let's continue. Asterisco asterisco parte 6 asterisco asterisco. Pasaron los años como pasa el agua que aprende el cauce de memoria. El faro no era una moda, era un pulso. La gente ya no preguntaba qué es, sino cuando abren. La puerta, con su pintura desgastada, olía a madera fiel. Yo había cambiado también, menos prisa, más pausas, menos voz, más mirada. Aprendí que dirigir no es mandar, sino sostener el hilo sin miedo a soltarlo. El barrio creció alrededor del martes. La panadería tenía ahora un letrero pequeño. Si es martes, hay pan de Lucía. Ana había abierto un pequeño consultorio cerca, y a veces, al cerrar, pasaba por el faro a dejar una jarra con té de jengibre. La bibliotecaria, ya con el cabello del color de la tiza, traía jóvenes voluntarios para que leyeran en voz alta las notas viejas, esas que seguían colgadas, amarillas pero vivas. Una noche, uno de ellos preguntó, ¿quién fue Gabriel? Respondí sin pensarlo, el que se sentó primero sin necesitar silla. El chico asintió como quien entiende sin entender. Y eso bastaba. Un martes de primavera, la sala amaneció con olor a pintura fresca. Un grupo de vecinos había restaurado las ventanas sin decir palabra. En la pared del fondo, dejaron trazada una frase, no hace falta hacer ruido para que el mundo escuche. No supe quién la escribió, pero tenía el tono de él. La campana sonó por sí sola cuando la vimos. Empecé a notar caras nuevas, generaciones distintas. Llegaban estudiantes, madres jóvenes, hombres que ya no usaban reloj. Uno de ellos, Daniel, tenía la misma mirada que alguna vez tuvo Gabriel, la de quien escucha antes de pensar qué decir.
Una tarde me ayudó a colocar las sillas. Al terminar, se quedó mirando la caja de madera. ¿Qué hay ahí? Preguntó. Todo, le dije. ¿Y qué es todo? Las razones para seguir. ¿Puedo ver? Todavía no. Primero tienes que quedarte lo suficiente como para saber qué falta. Daniel volvió el martes siguiente, y el otro. Se sentaba en silencio, observando. Tomaba notas. No del contenido, sino del aire. Al final, un día dejó sobre la mesa una hoja con una frase suya. Si el silencio respira, no lo tapes. Toqué la campana una vez. Parece que vas entendiendo, le dije. No es difícil, respondió. Es humano. El faro empezó a girar más allá del barrio. Llegaban invitaciones. ¿Podrías ayudarnos a abrir un martes en Sevilla? ¿Cómo se hace para empezar uno en Lisboa? Yo respondía con la misma frase. Empiecen con agua y pan. El resto llega solo. No era una fórmula. Era una advertencia. El martes no se copia. Se comparte. A veces me pedían que diera charlas, que explicara el proyecto. No sabía cómo decirles que no era un proyecto. Que si le ponían nombre, presupuesto o logo, se moría de exceso de orden. El martes no quiere fama, le dije una vez a una periodista. Quiere continuidad. ¿Y si usted falta? Preguntó. Ya falté muchas veces, respondí, y mira, sigue aquí. El faro tenía ya grietas nuevas y más vida que nunca. Las sillas habían sido reparadas tantas veces que cada una contaba una historia. Algunas estaban firmadas en la parte de abajo con nombres y fechas. No me fui, volví, esperé. Si una noche, Daniel me mostró su silla y debajo había escrito, me quedé. ¿Ves? Le dije. Ya puedes abrir la caja. La abrimos juntos. El olor a papel viejo se mezcló con el del pan. Dentro estaban las servilletas, las notas, los alfileres, las frases de Gabriel, el sello entregado, la carta que decía si el mundo se rompe un poco, aquí hay forma de empezar. Daniel pasó los dedos sobre los papeles como quien toca un instrumento. ¿Y ahora qué hago? Preguntó. Nada, dije, ya estás dentro. Un otoño, cuando el aire traía su olor de cambio, la ciudad entera pareció necesitar un martes extra. Hubo una tormenta fuerte, se inundaron calles. La gente perdió cosas pequeñas, fotos, zapatos, cartas. Ese día abrimos sin horario, pusimos velas, toallas, agua caliente. Llegó gente empapada, temblando. No hablamos. El silencio era más grande que las palabras. Ana, con manos firmes, sirvió té y dijo. No se preocupen. Aquí también caben los que no caben. La campana no sonó. No hacía falta. El agua que goteaba del techo sonaba a consuelo. Un niño, con un dibujo mojado, se acercó a mí. Se rompió, dijo, mostrando el papel. A veces así se ve mejor, le contesté. Lo colgué igual, con un alfiler torcido. El viento lo movió y parecía que el sol dibujado respiraba. Esa noche, mientras recogía tazas, Daniel se quedó mirando el cordel de papeles húmedos. Esto es lo que él quería, ¿verdad? Me preguntó. No lo sé, respondí, pero seguro le gustaría ver que seguimos aprendiendo a no arreglarlo todo. El invierno trajo frío de verdad. Pusimos mantas y sopas. Un día, Ana trajo una caja de madera nueva. La vieja ya no cierra, dijo, hay demasiadas historias. Entonces no la cierres, contesté. La nueva tenía grabada una palabra, luz. Decidimos dejar ambas. La vieja, para la memoria, la nueva, para lo que seguía. Una tarde, una chica joven, pelo corto, mochila de universidad, pidió leer algo suyo. Era una carta. No sé si tiene sentido, advirtió. Léela igual, dijo Daniel. La leyó. Querido Gabriel, no te conocí. Pero te imagino. Creo que viniste antes para que nosotros no tuviéramos tanto miedo. Si de verdad existes en alguna parte, gracias por dejar la mesa puesta. Nadie habló. Toqué la campana, 2 veces. Ahora sí, dije, ya no hace falta que lo imagines. Está aquí. El paso del tiempo no se mide solo en arrugas ni en días. Se mide en repeticiones con sentido. Cada martes seguía diferente. Algunos con risas, otros con cansancio, algunos casi vacíos. Pero nunca inútiles. Un día solo vino una persona, un hombre mayor con bastón. ¿Sigo aunque soy uno solo? Preguntó. Uno es suficiente, dije, si no llega nadie, igual es martes. Le serví agua, pan y miel. Habló poco. Al final dejó una servilleta, me acompañé, la colgué con cuidado. Ese papel, con sus letras temblorosas, sigue ahí.
A veces la gente lo lee y sonríe sin saber por qué. Daniel empezó a encargarse de los horarios, de las llaves, de los detalles que ya me pesaban. No lo hacía por caridad, sino por instinto. Un día le dejé la campana en la mano. Te toca a Daya. ¿Por qué hoy? Porque puedo, respondí, y porque tú ya escuchas como escuchaba él. Desde entonces, me senté más lejos, observando. Era el mismo martes, pero distinto. Más joven, más ruidoso a veces, más atrevido. Había guitarras, poemas, incluso discusiones pequeñas. Me gustaba. El faro había aprendido a respirar solo. Una mañana cualquiera, desperté con el olor del río y la sensación de que era hora. No de irme, sino de dejar espacio. Escribí una carta corta. Asterisco queridos míos, si un día llego tarde, no cierren. No esperen discurso. Toquen la campana, sirvan el agua, repartan el pan. Si alguien pregunta quién era Lucía, díganle, una mujer que sostuvo la esquina hasta que otros aprendieron a hacerlo. Nada más. Nada menos, asterisco. La doblé, la sellé con el entregado, y la dejé en la caja vieja. Esa tarde fui al faro, abrí las ventanas, preparé el pan y esperé. Daniel llegó con su sonrisa tranquila. Hoy parece distinto, dijo. Todos lo son, respondí. Nos sentamos en silencio. Afuera, el cielo tenía ese color que solo aparece antes de la lluvia. ¿Quieres decir algo? Preguntó. No, solo escuchar el ruido del agua una vez más. Y eso hicimos.